Listo. ¿Listo? Sí, ya. Sí, gracias. Ajá. A las 9 tengo reunión, la otra reunión. Perfecto. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal su mañana? Buenos días, Gaby. Buenos días. Hola, Marcos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Vale, pues vamos comenzando. Déjenme los últimos retoques. Ajá, vamos comenzando. Bueno, nos quedamos un tanto, recordemos un poquito en la definición de estrés, ¿se acuerdan? Ajá. Y alguien nos quiere compartir qué onda, que recuerdan qué es el estrés y cuáles son los dos factores que podríamos decir que son los que mueven el estrés, por así decirlo, y a cuál tendríamos que tomarle un poco de mayor importancia, ¿se acuerdan? A ver, vamos recordando. A ver, aquí por acá hay un chat. Buenos días, mi compañera de Cerecero no puede entrar, dice que le he denegado el acceso a Alex Cerecero. No, a ver, puede Ya volver. entré, Miss, ya pude entrar. Ya estaba yo acá con el estrés de la tecnología, gracias. Genera estrés. Gracias, Chef. Genera estrés la tecnología, ¿no? Bueno, a mí me genera estrés. A mí también. ¿Verdad que sí? Aunque dicen, Sí. ¿y ahora dónde le apachurro? ¿Y si me saco? ¿Y si lo saco? ¿Y si se va el material? ¿Y si todo se pierde? Y entonces el pensamiento catastrófico empieza a ser, no, y entonces ya, ¿qué voy a hacer? Y bueno. Ajá. Vale, entonces, qué bueno, sí fue la plataforma, yo también tuve problemas al entrar, gracias. Bueno, pues a ver, vamos comenzando. Entonces, estábamos en esta parte de recordar un tanto qué es el estrés. Ay, es que esta no es. Pues es un sobrepensamiento, ¿no? Ajá, bien, bueno, parte de lo que lo incluye es el sobrepensamiento. ¿Qué más? Es un sobrepensamiento, pero ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuál es su definición de estrés, Raquel? Sí, bueno, recuerdo que comentabas que es algo así como tensión, ¿no? El estrés viene de un término que habla de tensión, de coacción, creo, y el componente es lo emocional, pero también la reacción física que hay o lo fisiológico, no sé, la taquicardia, el dolor de cabeza que platicábamos, bueno, que yo tengo y que muchos otros también compartimos, ¿no? Entonces, creo que los componentes vienen a ser pues todo lo emocional o todo lo mental, pero también los estragos que va generando en nuestro cuerpo, ¿no? Y que a veces no somos conscientes. Así es, o sea, cuando tenemos manifestaciones de estrés, regularmente no somos del todo conscientes cuál es el generador. Ajá. Y estrés viene de la palabra tensión o coacción. Ahorita pongo la presentación. Ajá. Y se genera por una demanda del externo que no estoy pudiendo gestionar en el interno. Ajá. O sea, es una demanda del externo que no puedo gestionar desde el interno. Ajá. Entonces, es importante que le demos visión a ambos factores, ¿ah? A ambos factores, tanto el externo como el interno. Y en el factor interno van a entrar pensamiento y emoción de la mano. Ajá, el pensamiento y la emoción. Y que regular dentro del badaje de pensamientos, ahí es donde entra el sobrepensamiento. Por ejemplo, ¿no? Un pequeño detalle. Así, porque así vamos viviendo el estrés del día, ¿no? Ahorita me dice, por ejemplo, Sol, ¿me das acceso, por favor? Y yo, sí.
A mí la tecnología me genera estrés, donde ya más o menos de medio sé, me genera estrés. Ajá, entonces ese es el factor externo, la tecnología, la demanda que Marisol me puede estar haciendo. Ajá, mi factor interno, ajá, en mi factor interno, de inmediato entra el pensamiento. Ajá, y entonces mi pensamiento es, no lo voy a lograr. Ajá, y si le pucheo mal y entonces la reunión vale queso, voy a tener que sacar a todos. ¿Y qué tal si se pierde el link? Y luego ya no nos vamos a poder conectar y entonces todos se levantaron temprano y van a decir, la maestra no le sabe de tecnología, había de hacer un cursito en Didepa de tecnología. Ajá, y entonces me van a reportar en Didepa y entonces me voy a quedar sin trabajo. Ay, 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 ya, les eché mi speech mañanero. Un poco Ajá. dramático. Un poco dramático, justo, un poco dramático. Entonces, chequen cómo viene el sobrepensar y este sobrepensar es catastrófico. Ahora, si le quiero echar más leña al fuego, ajá, entonces puedo pensar, no, seguramente al maestro Sergio va a decir, esta mujer no sabe. O sea, ¿cómo es posible que la pongan en Didepa si no sabe manejar lo básico de la tecnología, ¿no? Ajá, entonces, o sea, aparte de lo catastrófico, estoy leyendo la mente del maestro Sergio, cuando el maestro Sergio puede decir, estamos iguales, o sea, yo le batallo igual, yo en Zoom no le sé a ti, o sea, no sé qué es lo que están pensando. Y Ajá, sobre todo a nuestra generación. sí, o sea, eso fue uno de los grandes factores estresantes para mí en la pandemia, la tecnología. Yo no sé qué hubiera hecho sin mis hijas. Ajá, o sea, yo no sé por qué me decía, a ver, mamá, tranquila, tranquila, relájate, a ver, se maneja así, se mueve así, porque yo entré en caos hace un año con el acceso de las plataformas. Ajá, ya lo conseguí. Ajá, entonces fíjense, después de este sobrepensar que yo puedo llegar a tener y que ya me ocasiona estrés, porque de hecho mi corazón empieza a palpitar rápido. Toc, 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 toc. Ajá, mis manitas comienzan a sudar. Ajá, bueno, todo mi cuerpecito empezó a sudar. Ajá. Entonces es una pequeña dosis de estrés y apenas son 8:12 de la mañana. Ajá. Entonces, chequen. Después de todo este sobrepensar, ajá, obviamente se desata, la emoción primera que se desata es el miedo. Y que justo con ese miedo viene la angustia también. La angustia. Ajá. Pero como yo puedo estar acá no controlando mi pensamiento de mono, entonces puedo decir, no, seguramente el maestro Sergio está pensando eso. Seguro, seguro. Ajá. Entonces, eso me va a hacer a mí enojo, me va a generar enojo. Ajá, fíjense, me va a generar enojo. Ajá. Y entonces se me ocurre, ¿no? Así, digo, estoy fantaseando, maestro Sergio, no va a pasar. Estoy fantaseando. Ajá, pero entonces el maestro Sergio va a empezar a subir sus actividades a la plataforma y entonces ya ven que como traemos la situación de la plataforma, yo voy a decir, el maestro Sergio no subió en orden sus actividades. Ajá, y como estoy enojada porque le leí la mente, ajá, ¿qué va a pasar? Maestro Sergio, sus actividades no están de forma correcta. Y se educa, ¡pum!, ¿no? Y entonces el maestro Sergio se va a enojar por obvia razón. Y entonces el maestro Sergio va a hablar a Didepa y va a decir, oiga, su maestra pasó esto con su maestra. Ajá, y entonces Didepa, obviamente, a mí me va a llamar la atención por la situación o va a querer investigar. Ajá, y entonces puede ser que sea un punto complicado para mi desarrollo profesional en Didepa. Y se puede cumplir mi primer pensamiento. Ajá, mi primer pensamiento de decir me van a correr de Didepa porque no sé de tecnología. Ajá, entonces necesitamos tener mucho cuidado en la manera como pensamos. Ajá, vamos a irnos echando un clavado a los diferentes modelos de pensamiento. Ajá, porque ahí va a entrar un concepto que se llama la profecía autocumplida.
Ajá, y mi profecía autocumplida fue que, o sea, porque yo puedo ir con mis hijas y puedo decirles, ¿ya ven cómo le caía mal al maestro Sergio? Porque él desde el principio se dio cuenta de que yo no sabía en la tecnología y se cumplen las cosas. Ajá, por eso es de suma importancia, ajá, que nosotros revisemos cómo está todo nuestro bagaje de pensamientos y que a fin de cuentas estos son altos generadores de estrés también. ¿Sí? ¿Sí más o menos soy clara? Entonces es la demanda del externo que no puedo gestionar en el interno, ajá, y que en ese interno se va a manejar pensamiento, emoción y como consecuencia la acción. Ajá. Y después de esta acción, obviamente como no estoy pudiendo gestionar todo esto, porque bueno, estamos hablando de esta pequeña experiencia de estrés, pero y apenas son 8:16. Entonces, imagínense todas las de la mañana o todas las del día. Entonces, en la noche, como consecuencia de todo esto, evidentemente se va la cuestión física. O sea, aquí el objetivo es que no lleguemos al daño físico, porque el daño físico ya nos está hablando de que los niveles de estrés ya están altos y que ya no lo estamos gestionando de manera adecuada. Ajá, ¿voy bien? Vale, entonces me paso para acá. Vamos como por el problema del estrés. Aquí no sabemos qué. Ajá. Mm, 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 mm. Ah, no, ya estábamos más acá. Aquí está. Aquí está, ¿no? Que es lo que ya hablamos un poco. Ahora, vamos viendo cómo se manifiesta una persona estresada. ¿Cómo se manifiesta una persona estresada? O nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos pudiendo darnos cuenta de que ya el estrés está haciendo su función, ¿no? Entonces, situaciones físicas. De primer impacto, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué? ¿Por qué aumenta la frecuencia cardíaca? Porque estoy recibiendo una alerta del externo, una alerta o una amenaza del externo. Ajá, por eso. Ajá. La respiración se hace más rápida y superficial. Aumenta la tensión muscular. La boca seca. Necesidad de orinar con frecuencia. Dolores de cabeza, ojeras y palmas de las manos y los pies sudosos. Ajá. Que la frecuencia cardíaca, la respiración, la tensión muscular, la boca seca y las palmas de las manos son las que entran de primer impacto. Es una crisis de ansiedad, es como un ensayo de una crisis de ansiedad. Ajá. Desde las situaciones mentales, ajá, la falta de concentración, cambios en la forma de resolver los problemas, tendencia a cometer errores, ajá, aumento de la falta de la memoria y en general una disminución de rendimiento general. Yo lo podría ejemplificar de esas veces que andamos como en piloto automático. No, o sea, andamos como en piloto automático, como en modo zombie, dicen los chavos, como en modo zombie. Ajá, no sabemos en qué momento llegamos ahí, no sabemos cómo hemos, o sea, no sabemos. Ajá. Ahora, cuando estamos manejando situaciones de estrés elevadas, nuestra energía disminuye. Y aquí hay que tener cuidado. Son dos cosas distintas. Cómo me puedo sentir emocionalmente y mi energía. Son dos cosas distintas.
Por ejemplo, mi energía al día de hoy, ahorita a esta hora de la mañana, anda como al 85-90, más o menos, mi energía. Mi estado de ánimo, me siento el clásico, ¿no? Tranquila. Tranquila, pero con ciertos rasgos de preocupación. Ando un tanto preocupada porque tengo que resolver por ahí una situación de un caso. Estoy preocupada. Ajá. Entonces son dos cosas distintas, porque a veces podemos sentir la energía baja, ajá, pero nuestro estado de ánimo llevadero, tranquilo, más o menos alegre hasta cierto punto. Entonces son dos componentes distintos. Ajá. Emocionales. Anda uno muy irritable. Aparición de miedos extraños. Ajá, por ejemplo, que uno ande más sobresaltado de lo normal. Ajá, por ejemplo, yo ahorita a esta hora, bueno, ya pasó esta situación que les digo, si yo ahorita en este momento decidiera salir al banco caminando, porque bueno, vivo en el centro de Toluca, entonces me quedan muy rápido los bancos que vivo en el centro. Ajá, entonces, como ahorita ya estoy alerta, puede ser que yo sienta que me vienen siguiendo y ande como más así con mi bolsa, ¿no? Así. Ajá. Y aquí viene esta parte de aparición de miedos extraños, ¿no? Por ejemplo, un miedo extraño que podría manifestarse el día de hoy para mí, no sé, es que, no sé, que tiemble, por ejemplo. Que dice uno, bueno, pues no es algo muy común, se llega a temblar, pero ¿de dónde te sale ese miedo? Ajá. Los niños van a empezar a manifestar pesadillas, ajá, van a empezar a manifestar pesadillas, van a empezar a tener situaciones de hacerse pipí en la cama, por ejemplo, y también van a empezar a comentar miedos extraños, ¿no? Por ejemplo, mamá, le tengo miedo a un tiburón, y si sale un tiburón, o sea, así como cosas un tanto irreales. Ajá. Curiosamente, ajá, otro rasgo que puede presentarse en algunas personas es la risa nerviosa. Ajá, que no es muy común, pero sí pasa. Ajá, por ejemplo, en proceso terapéutico tengo una joven que cuando su padre llega alcoholizado a su casa, entra en un ataque de risa. No se había dado cuenta ella en qué momento entra en ataque de risa. Yo me empecé a dar cuenta porque cuando empezábamos a tocar el tema de su padre, empezaba ja, 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 y se empezaba a reír. Eso es una risa nerviosa. Hay que tomar en cuenta que tanto la risa como el llanto, ajá, se pueden dar por diferentes tipos de situaciones y hay que revisarla. El hecho de que nos riamos no quiere decir que estamos bien, puede ser que sí, puede ser que no. Y el hecho de que lloremos no puede, no tiene, tiene que, puede ser que sí, puede ser que no, porque también lloramos de felicidad, ¿o a poco no? Cuando un hijo se gradúa, cuando vemos algo padre que nos conmueve, lloramos de felicidad también y lloramos de tristeza. Y la risa es exactamente lo mismo. Ajá. Podemos entrar en un ataque de risa cuando estamos muy angustiados. Por ejemplo, algo que se nota, se ve, es que cuando le hacemos a alguien cosquillas, ajá, a los niños sobre todo cuando les hacemos cosquillas, como viene una risa, ajá, pensamos que al niño le está gustando, pero eso no es cierto. Esa risa es risa de estrés. No le gusta. Es más, o a alguien le gusta que le hagan cosquillas. No. No, no. Entonces se presta mucho a pensar que los niños lo están disfrutando porque los niños se ríen y no es cierto. Eso no es verdad. De hecho, si nos vamos a la historia, ajá, las cosquillas era un método de tortura en la Inquisición. Ajá, entonces tenemos que cuidar mucho esa parte porque en situaciones muy estresantes de cosquillas, los niños lo pueden llegar a sentir y a percibir como un abuso a ese nivel. Ajá, entonces, ajá, porque pues no, es una invasión a su cuerpo completo. Ajá, es estimular algo que ellos no quieren sentir, pero tiene una manifestación física.
Ajá, entonces hay que ver esa parte, hay que revisar bien las situaciones de las risas nerviosas, ¿no? Ajá. Reacciones defensivas a los comentarios de los demás, porque evidentemente estoy en estado de alerta. Ajá. Me vuelvo más criticón, ahí dice crítico, pero yo diría criticón, me vuelvo más criticón con uno mismo y con los demás. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos un poco de la situación de nuestro lenguaje interno? ¿Cómo me hablo yo interiormente? Que empezáramos como a hacer conciencia de esta parte de cómo me hablo yo interiormente. Ah, pues cuando estoy en situaciones elevadas de estrés, me voy a hacer más criticón conmigo mismo. Porque entonces ese nivel de estándar de calidad del que hablábamos ayer, ajá, lo tengo demasiado alto. Y entonces, en una situación de estrés, como la situación no está funcionando como yo quisiera que funcionara, obviamente mi estándar de calidad se ve como perturbado. Empieza a decir, oye, pues como que no estamos haciendo las cosas bien. Ajá. Y por tal, también voy a hacerme más criticón con los demás. Y dicen por ahí en el rancho, ¿no? Esa vieja frase de con la vara que mides serás medido, ¿no? Entonces, como yo estoy en una situación estresante, pues evidentemente eso va a hacer que yo también me haga criticón a los demás. Estallidos emocionales y con ganas de llorar. Ajá, es una de los estados emocionales más fuertes, ajá, o más significativos de esto, porque es una crisis de ansiedad. Entra en uno en una crisis de ansiedad y entonces lloras. Ajá. Y el problema con la lloradera es que no nos gusta o entramos en angustia, lo pondría yo así, cuando las personas que queremos lloran. Entramos en angustia, o me equivoco, entramos en angustia, o sea, y entonces de inmediato, ¿qué decimos? No llores, no llores, tranquilo, no, y si son varones, peor tantito. No llores, no llores, no llores. Ajá, entonces, simplemente, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, desde a un bebito, ajá, si pensamos, por ejemplo, en un bebito, cuando el bebito empieza a llorar y lo abraza, y empieza a llorar, ¿qué hacemos? Ya. O sea, desde ahí estamos reprimiendo su llanto del bebé, desde ahí. Entonces, en esos momentos, cuando estamos con una persona que está en un estallido emocional, ajá, lo mejor que podemos hacer, si de verdad queremos ayudar, ajá, es ayudarlo a contener su llanto, pero de la siguiente forma. Ajá, de la siguiente forma, ahí va un tip por si lo quieren apuntar para el semillero o no sé, para su dinámica de semillero. Ajá. Pero entonces, o una persona, nuestros hijos o nuestra pareja que entran en este estado de llorar, ajá, lo que vamos a hacer es que lo vamos a tomar de sus bracitos, aquí, de esta parte, ajá, lo vamos a mirar a los ojos, no vamos a decir nada, ajá, y solo vamos a respirar profundamente con ellos. Por cuestión de neurona espejo, ajá, por cuestión de neurona espejo, la persona que está con nosotros se va a empezar a tranquilizar. Y a la par le vamos a dar la sensación, ajá, le vamos a dar la sensación de una contención porque le estoy agarrando de sus bracitos. Ajá. Nada más hay que tomar en cuenta el siguiente detalle. Si es una persona que acaba de sufrir algún evento de una situación sexual, ajá, entonces no lo toquen. Porque si lo tocan, obvio, pues si acaba de recibir una invasión al cuerpo, ajá, obviamente te va a rechazar el que tú le ayudes a contener esa situación emocional. Ujú. Entonces, tú lo tomas de los brazos, ajá, regularmente lo que también se aconseja es que se pida permiso, pero a veces la situación no puede, oye, ¿me permites tocarte? Ajá, pero esa técnica nos ayuda mucho para contener eh, los estados emocionales por llanto. Eso puede ayudarle mucho a que la persona no se llegue a desmayar.
Ahora, si nosotros entramos en un ataque de ansiedad por alguna situación X, ajá, ahí les va una técnica, ajá, que es una técnica que propone el doctor Giorgio Nardone, ajá, ajá, y vamos a hacer lo siguiente, la técnica se llama el diario de a bordo, ajá, esa les puede servir mucho para las personas que tienen ansiedad, ajá, en este diario de a bordo, ajá, ustedes cuando empiecen a sentir los síntomas físicos, el aumento cardíaco, el aumento cardíaco, las manitas sudosas, todo esto, ajá, de inmediato van a jalar el cuaderno que tienen que andar cargando, por eso se llama diario de a bordo, ajá, y entonces van a escribir la fecha, la hora, ajá, y lo que está pasando, lo que está sucediendo. Ah, entré en crisis de ansiedad porque no les sé manejar al Zoom. Ajá, ¿para qué me puede ayudar esa técnica? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasará con esa técnica si yo la voy llevando poco a poco? La forma de desahogarte, La forma de aprender. desahogar. ¿Cuál, Lolita? No, yo no hablé, pero Perdóname. pero podría ser que al escribirlo y tenerlo como en un registro, podemos nosotros de repente, si empezamos a caer como en la misma situación, tenerlo más consciente, ¿no? Como ya lo escribí, me queda como en la memoria mucho más grabado y podemos manejarlo mejor. Ajá, a ver, esa es una. Lupita, fuiste tú la que hablaste, ¿verdad? Sí, también iba a Vas, decir eso, hacerme consciente de lo que me está pasando, ¿no? Posteriormente. Ajá, justo. Fíjense, esta técnica es muy buena. Les voy a decir por qué. Porque en el hecho de que yo empiezo a buscar el cuaderno, la pluma y ya apunto, mi atención se desvía. Ajá, ante la situación que me está ocasionando estrés, o sea, ante la situación angustiante. Esa es una. La otra, llevar el registro. Ajá, aunque parezca lógico, pero nuestro inconsciente es tan profundo que te va a mostrar ciertas horas del día, momentos del día en que te generas más estrés. Yo entro más en estrés en la mañana que en la noche. Ajá. Y la otra, si vamos viendo, observando todo el registro, nos vamos a dar cuenta, ajá, de nuestros factores detonantes, el factor interno que me genera el estrés. Por ejemplo, fíjense, ¿no? Ayer hablaba de la experiencia del plomero. ¿Se acuerdan de la experiencia del plomero? Ajá, ajá. Entonces, voy a caer al punto, ajá. Ahí como lo vimos, que mi miedo es que el papá de mis hijos se enoje y me empiece a decir, ¿y qué haces con el dinero? ¿Se acuerdan? Ajá. Si hoy registrara la situación de Videpa, ¿cuál va a ser el factor detonante? ¿Cuál es el factor detonante interno? Que ¿El me quede dinero? el dinero. El dinero. Ajá. Y que no es como tal el dinero, sino que esas situaciones de dinero me van a conectar a mí con mis experiencias infantiles de carencia, porque yo en la infancia sufrí carencia. Ajá, entonces, ¿qué es lo que tengo que revisar? Mis situaciones de carencia de infancia. Y por ahí una idea que traigo, que se me instauró en la adolescencia, donde se me decía a mí que las mujeres divorciadas son fracasadas y les va mal económicamente. Ajá. Entonces, al llevar yo ese registro del diario de a bordo, ajá, yo voy a ir dándome cuenta en realidad cuáles son mis factores internos. Por eso, esto va más allá de decir inhala, exhala y dale. Sí funciona la respiración, sin duda, es el primer encuentro para que uno se pueda nivelar, pero uno tiene que ir viendo qué me pasa a mí con eso. ¿Sí? Entonces, el diario de a bordo es una excelente herramienta porque ustedes al mes se pueden dando cuenta qué es lo que realmente puede pasar. Bueno, qué es lo que realmente está detonando el estrés. Ajá, ¿voy bien? Vale, entonces, conductas hostiles y agresivas. Pues sí, porque por ejemplo,
si yo no sé controlar mi mente de mono y mi bagaje de pensamientos, y entonces yo traigo esta situación entre el plomero y lo de Didepa, suponiendo, y por algo me habla el papá de mis hijos, que para mi mente de mono, él es el que ocasiona el estrés, que no es así, pero entonces, ¿cómo me voy a comportar con él? ¿Qué quieres? Hola, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo te ha ido? ¿Bien? ¿Y a ti? Oye, como que tenemos que hablar otra vez de las negociaciones, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo por? ¿Me va a decir el por? Ajá. Pero realmente tiene que ver con esta parte de que no estoy pudiendo gestionar mis pensamientos ni mis emociones, ¿no? ¿Cuáles son los cambios conductuales de una persona en situación de estrés? Ajá. Cambios en los hábitos de trabajo, insomnio o hipersomnia también, cambios en las costumbres personales, conductas aceleradas de apatía, ajá, aumento del uso de alcohol, tabaco, drogas, y yo aquí para situaciones de estrés en particular le pondría café. Porque evidentemente, como mi energía está bajita, pues un café bien cargado para que amarre, para que me dé energía, para que me dé azúcar. Ajá, o lo que yo escucho también, pues me echo una coca, ¿no? Pues échale todo el azúcar. Y la comida, ¿no? En los últimos años también. La comida. Ajá, la comida. Por qué creen que la comida? Pero, ¿por qué la comida? Porque también, bueno, en algunos, bueno, yo he por ahí leído y esas cosas, que en algunas ocasiones también el hecho de que en algún momento de la infancia, y volvemos a este asunto, ¿no? Del background, te premiaban o siempre se asociaba la comida con premio, con momentos agradables, y entonces empiezan a sustituir esas carencias por comida. Algo dulce, hay un chocolatito, hay un panecito, hay un montón de cosas. Y entonces, como yo siento necesidad de algo, pues lo sustituyo con la comida, porque en ese momento me siento como muy bien. O sea, como tú dices, también se me olvidan otras cosas y entonces, pues como y como y como. Ujú. Sí, el problema es que después mucha gente se estresa porque obviamente come tanto que le genera ya otro problema, ajá, y todo lo de salud y todas esas cosas. Y sobre todo ese acceso que se tiene de tanta comida chatarra, procesada, etcétera. Y ahorita digo, yo no sé, los que tenemos hijos más o menos en cierta edad, están en clases, salen a la cocina, regresan. Un receso, salen a la cocina, regresan. O sea, hasta uno mismo lo hizo en un momento dado, ¿no? Pero a Ujú. lo mejor para ellos también es más difícil de controlar o de procesar. Sí, sí, así es. No, y ahí entra el clásico mensaje de la mamá. ¿Qué fruta? Ay, jálate un plátano, deja eso, y jálate un plátano, mejor una manzana. No quiero fruta, mamá. Ugh. Ajá, Sí, sí está. Y digo, las papas, o sea, todo aquello que es volar. como muy, sí. Ajá, pero fíjense, aquí vamos tomando en cuenta este detalle que tiene que ver con el alimento. Ajá. Eh, Primero que todo, necesitaríamos empezar a pensar si traemos un movimiento alimenticio, ya sea por comer de más o por comer de menos, porque también pasa, hay situaciones, o yo lo veo mucho en los adolescentes, que más bien dejan de comer. Ajá, y ahí va. Ajá, es porque nuestro sistema humano, ajá, no está conectando con experiencias de placer. Que se acuerdan que en la primera clase de introducción vimos un poquito la parte de las necesidades emocionales, y una de nuestras necesidades emocionales es conectar con el placer. Ajá, no estamos conectando de manera adecuada. Y la comida es la experiencia de placer que tenemos más a la mano. Ajá, porque si por ejemplo pensamos en situaciones que nuestras relaciones interpersonales son insatisfactorias, porque evidentemente si yo me relaciono con otra persona, la decisión de relación depende del otro. Ajá, o sea, yo puedo querer, no sé, estar con X persona, ajá, pero no soy su decisión. Eso es súper doloroso, pero no soy su decisión. Ajá, entonces,
Si a esta situación le agregamos las situaciones de estrés y que no estoy pudiendo conectar con el placer, la comida no se niega. Primo que la comida me diga, no, pues no quiero contigo. Ajá, entonces empiezo a conectar con el estar come y come y come y come y come. Ajá, entonces es importante que si nosotros estamos viendo este desajuste en la comida es porque no estoy teniendo experiencias de placer satisfactorias y va a estar muy relacionado con la situación sexual. Ajá, ahora, en el menos peor de los casos, es comer de más. Pero en el más complejo es dejar de comer. ¿Por qué? Porque el dejar de comer lleva a la muerte más rápido que el comer. ¿Me explico? ¿Qué escucho yo en los jóvenes? Ajá, en los jóvenes, en los alumnos, y eso, es que no me pasa la comida. No me pasa la comida, ya tengo, o no sé, yo lo veo acá, me llegan chicas de 35 kilos. Ajá, y dice uno, ¿es cuestión de estereotipo? Sí, pero sí, pero hay otro más delicado de trasfondo. No están conectando con el placer de la vida, porque si conocen a alguien en este caso, pregúntenle, ¿qué se te antoja? Nada, nada. ¿Y qué te pasa la comida? No, se me queda aquí, no se me antoja nada. Entonces, esta sensación del antojo, ajá, tenemos que saberla medir y modular para el comer de más y el comer de menos. Hay un libro que es súper interesante, a mí se me hace muy interesante, que se llama La dieta paradójica. Ajá, es de los libros más actuales que tenemos en trastornos alimentarios y es del doctor Giorgio Nardone. Ajá, y entonces él habla, por ejemplo, de esta ambivalencia entre el comer de más, comer de menos, el vomiting, personas que se provocan el vómito, todo lo que tiene que ver con trastorno, el comer de más, el comedor compulsivo, y trae algunas estrategias muy buenas, aunque hay que ver si no tiene situaciones psicopatológicas. Ajá, entonces, ¿El autor, perdón? Giorgio Nardone, Atla. Giorgio Nardone. La dieta paradójica. Ajá. Entonces, si estamos en una situación de estrés, lo que nos tiene que ayudar para que nosotros nos podemos nivelar otra vez es generarnos experiencias de placer. Ahora sí que cada quien a sus formas, ¿no? Ajá, ajá, yo a lo mejor puedo tener una experiencia de placer muy grata yéndome a correr en el frío y en la lluvia. O sea, cada quien que se genere sus experiencias de placer. Y bueno, si hay cuestiones alimenticias, pues entonces a revisar más profundo la calidad de nuestras relaciones, porque ahí va a estar el punto. Lolita. Sí, Gaby, y por ejemplo, como los que tenemos niños que pues sí les ha generado, como decía Vero, este estrés y esta parte de satisfacerse cada 5 minutos en la cocina con la comida, que evidentemente es esta falta de placer, pues que les ha dado el ni siquiera poder salir a, a la cochera, ¿qué nos recomiendas? ¿Hay algo que podamos practicar o que consultar para poder alentar estas partes de placer que les están faltando? A, a, a lo que los recursos actuales podemos tener, Lolita, no les quiten su tiempo de juego, por favor. Ajá, y si ellos tienen tienen sus grupos de amigos, porque ahorita se da mucho que juegan en línea, por ejemplo. Es la única forma que tienen para relacionarse. Es lo único. Entonces, no les quiten sus tiempos de juego, por favor. Ajá, o sea, sí hay que tenerlo obviamente medido y todo esto negociado, porque tampoco se nos pueden ir al exceso de placer. Tampoco. Ajá, pero sí que a los recursos que tenemos, poderles fomentar, pues que se puedan relacionar ya un poco más, ¿no? O sea, a lo que tenemos. Entonces yo ahí sí les pido, o sí les sugeriría mucho
que sus tiempos de juego en comunidad, con sus amigos, o sea, no les quitemos ese tiempo, porque es lo que a ellos les genera placer, ajá, y no, el estrés lo viven pues no tan fuerte, ¿no? Ujú, sí. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, ahí tienen ya las situaciones del alimento, hay que echarnos un clavado a cómo nos alimentamos, ¿no? Gaby, mi internet no está estable, se me pierde la voz de imagen, no sé por qué permanece. No te preocupes, Atla, aquí vamos, aquí vamos. Ujú. Ajá. Vamos a manejar, en la bibliografía destacan 3 tipos de modelos, ajá, para las nuevas líneas del estrés. Ajá. Y lo vamos a manejar como disestrés y eustrés. El eustrés va a ser el estrés positivo. Ajá. Dicen, por ejemplo, mis alumnos, es que estoy muy estresado, Miss. Ah, pues qué bueno. Me da gusto. Ay, Miss, ¿por qué es que estoy muy estresado? Porque a fin de cuentas, recordemos que el estrés es una tensión. Ajá. Pero es una tensión que nos tiene que llevar al movimiento. O sea, si todos los que estamos aquí reunidos no estaríamos estresados por el curso de manejo de estrés, pues no nos hubiéramos levantado. O apenas estaríamos conectándonos, ¿no? Ajá. Entonces, el estrés tiene su fase positiva. Ajá. Nada más hay que cuidar de que no se vaya al disestrés. Ajá, que no se vaya al disestrés. O sea, ya cuando empiezo con la taquicardia, ya cuando empiezo a alterar, alterar mis ritmos biológicos y todo eso, entonces ya empiezo a hablar de disestrés. Pero necesitamos una buena cantidad del estrés positivo, de eustrés. Ajá, entonces, por ejemplo, con nuestros alumnos y con nuestros hijitos, tienen que estar presionados y no como. Ajá, tienen que tener su dosis necesaria de estrés para que ellos se puedan mover de manera adecuada. Ajá, creo yo, considero, no sé ustedes qué opinan, pero que hay muchas, bueno, hemos caído como en algunos errores como papás, ¿no? Que de alguna manera queremos absolutamente resolverles absolutamente todo a nuestros hijos, ¿verdad? Ajá, y nos manejamos mucho en esta línea de le voy a dar lo que yo no tuve. Ajá, u otra, ahí les va otra, ¿no? Me quito el pan de la boca para dárselo a mis hijos. Y entonces nuestros hijos, ¿qué hacen? ¿Tienen estrés? ¿O su estrés son muy irracionales? Ajá, yo siempre digo algo, ¿no? A los hijos, tantita hambre y tantito frío, ¿no? Tantita hambre y tantito frío. ¿A qué voy con esto? Que nuestros hijos tienen que tener una necesidad, porque si no, no se van a mover, no se van a mover. Ajá, pero creo que como padres a veces cometemos el error, ¿qué he escuchado yo? O sea, les compran teléfonos de 40,000 pesos. Yo dije, "Ugh". O sea, un teléfono de 40,000 pesos. Ajá, entonces, y aparte se lo dan. Entonces dice, después viene el comentario de los padres, es que no valoran lo que les doy. Ajá, ¿y tú le enseñas a valorar? Pues no, porque con la mano en la cintura les das 40,000 pesos. Así. Y las repercusiones vienen al futuro. Ajá, porque entonces nosotros en nuestro imaginario pensamos que cuando seamos adultos mayores va a venir esa correspondencia. ¿Y va a venir? No, porque no educamos a nuestros hijos a que nosotros como padres también tenemos necesidades. Ajá, entonces nuestros hijos tienen que tener su dosis necesaria de estrés. Ajá, y obviamente es marcar procesos bien definidos. O sea, tus calificaciones. O sea, a ver, aprobaste, no aprobaste, subiste, bajaste. Ajá. Si sacas estos promedios y eso, pues vamos hablando lo de tu teléfono.
pero no un teléfono más caro que el de los padres. Sin embargo, estamos al revés, ¿no? Raquel, mande. ¿Sabes? Ahorita que comentas esto, a mí se me viene un comentario que escuché que me hizo mucho ruido. Una personita me decía que ella, sus sobrinos, les compra el día de su cumpleaños, les pregunta, ¿qué quieres? O sea, lo que tú quieras, y lo que ellos pidan se los da. Ajá. Y yo me quedé muy intrigada, ¿no? Y me dice, sí, porque mira, yo sé que a veces sus papás no les pueden comprar esto o el otro, ¿no? Pero se pasan todo un año hasta que llega su cumpleaños y ellos saben que lo que me pidan se los voy a dar. Y ella lo dice con la intención de si te esfuerzas lo puedes lograr, Ujú. pero yo creo que no va bien correspondido, más bien es lo que tú pidas te va a llegar sin tanto Ajá. esfuerzo, ¿no? Pero ella decía, lo que pidan, ya saben. Entonces, a mí me causó mucho ruido lo que decía, y Ujú. creo que va con esto que nos compartes. Sí, sí, porque lo que pidan, pues entonces al chico no le genera una necesidad y nuestros hijos tienen que tener una necesidad. Si lo vemos desde parámetros de estrés, nuestros hijos tienen que vivir en estrés sano. Si no, no se mueven, no se mueven. Ajá. Y entonces después viene esta parte de decir, ¿y por qué mis hijos por qué no me valoran? Pues ¿por qué no les enseñaste a valorarlos? Sin embargo, nosotros creemos que en el estarles dando, ellos van a valorar y no es cierto. No sé si ha notado que de repente los juniors se echan los coches que les dan los padres. ¿Lo han notado? Ajá. ¿Y por qué? Porque en el interno de los juniors tú me estás inutilizando. Me estás inutilizando, no me estás dejando sacar mis propios recursos internos para yo comprarme mi coche. Entonces, es tanta el enojo con los padres que se echan el coche. Ajá, ese es un buen detalle. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que le regalamos cosas a nuestros hijos de cierto valor y que ya los tienen destruidos, su hijo está enojado porque se está sintiendo inutilizado. Ajá. Lolita. Y yo creo que eso también pasa con los alumnos, ya hablando como en el sentido de ya de la docencia. Este, digo, aquí hay varias amigas que luego platicamos de que no les puede ya uno exigir nada porque se sienten, porque ya no pueden, tantito estrés que sienten de más, pues, pero haz de cuenta que se les cae el mundo, ¿no? Se O sea, ofenden. y es la peor maestra y es la más mala onda y ¿por qué? Porque también hay muchos docentes que es que consienten demasiado, o sea, regalan literal calificaciones, no exigen trabajos, no exigen una calidad en los trabajos, y entonces para los que llegamos a ser un poquito más exigentes o tratamos de hacerlos como que un poquito, apretarlos un poquito para sacar mejor de ellos, bueno, ya eres el peor maestro, ya no quieren inscribirse a tu clase, ya qué mala onda, y entonces también se da en esta parte de la docencia ya muy seguido, o sea, yo Sí. cada generación que veo, cada generación, lo hemos comentado, mis amigas no me dejarán mentir, cada generación viene peor y viene peor y viene peor y ya no sabemos ni qué hacer, porque tantito que les exiges y están tan cobijados, tan protegidos, tan que no los puedes ni ver feo ya, que pues ya nos dejan atadas de manos, ¿no? Ujú. Y se les viene a ellos el mundo encima y ya, ay, qué mala onda maestra y mi estrés y ta. Ajá. Entonces, Y solapado por las autoridades, sí, además. sí, Ujú. Pues sí, porque nos amarran con la evaluación docente. sí, sí, Ajá, y bueno, pero la realidad es que, es más, hasta hay muchos memes en este respecto, ¿no? O sea, ¿qué niños estamos criando? Ajá, muy frágiles, o sea, muy frágiles en cuestiones de resolverles todo, y no se puede así, no se puede, o sea, es imposible.
¿no? Entonces, dentro de la medida que podemos, pues sí generarles a los chicos, pues sus ciertas medidas sus ciertos niveles de estrés. Bueno, por ahí en alguna ocasión me habla un varón y me dice, licenciada, me hablaron de su trabajo. Yo, sí, dígame a sus órdenes. Me dice, pues le voy a mandar mañana a Robertito. Robertito, tengo muchos problemas con él porque no se quiere responsabilizar y bueno, ¿no? Pues sí, mañana me manda Robertito, lo que me cobre, no importa, le transfiero. Yo, ande pues. Al otro día llega Roberto, bueno, salgo yo, me hablan y me dice mi asistente, ya llegó Robertito, y yo dije, ah, pues Robertito, ¿no? Entonces salgo yo y yo me imaginé, pues Robertito, pues un niño. No, me sale un baquetón altote, o sea, con sus jeans sucios, rotos, ajá, su playera Ferrari roja, así, su gorra hacia atrás, 43 años. Y yo salgo y dije, disculpe, buenas tardes. ¿Y Roberto? Ah, soy yo. Dije, entendí el problema. O sea, desde que lo vi, entendí el problema. Ajá, 3 hijos regados por todos lados, 3 hijos regados, sin un compromiso ante la relación, con situaciones de delincuencia organizada. Ajá, ni era un junior, un chico junior. Ajá, completamente mal. Ajá, lo tiene todo. Lo tiene todo. Dice, me decía, es que si yo le pido a mi padre un Mercedes, mi padre me compra un Mercedes. Si yo le pido esto, me lo da. Entonces, como él no tiene nunca ha tenido ni necesidad ni nada, obviamente es tanto el enojo de decir, mi padre me ha inutilizado, mis padres me han inutilizado, que yo me tengo que sentir útil. Ajá, pero en la delincuencia organizada. Ajá, entonces, ahí yo creo que tenemos ajá, cómo estamos criando a nuestros hijos, y insisto, o sea, por muchos recursos que tengamos, nuestros hijos tienen que tener hambre y tienen que tener frío, si no, no se van a mover. Ujú. Vamos bien. Y seguro han de conocer ustedes por ahí algunos Robertitos, ¿verdad? En la escuela también se da, ¿no? En el ámbito académico también se da mucho. Ujú. Entonces, aquí podemos ir notando nosotros si tenemos disestrés, eustrés. Si quisieran hacer su dibujo del yo bajo la lluvia mucho más padriuris, ajá, entonces a lo mejor, por ejemplo, poner por ahí una flor, un árbol, ajá, de las situaciones que ustedes han podido manejar ahora, ajá, en situaciones de eustrés. Ajá, o sea, una imagen bonita, digo, un árbol, una planta, algo así, para que ustedes puedan también ahí plasmar en su dibujo el eustrés. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y bueno, estos investigadores, ajá, Hall y Ray, ajá, han observado las enfermedades de los pacientes hospitalizados, encontraron evidencias significativas de que los cambios de la vida, ajá, incrementan la posibilidad de contraer estrés al cabo de 1 o 2 años. Ajá, esto dicen los autores, pero sin embargo, depende, creo yo, depende de la situación de vida y el impacto. Por ejemplo, ayer me habla una chica que va conmigo y me dice, Gaby, no voy a poder verte porque mi perra me arrancó un dedo. Y yo, es una Rottweiler, cabe destacar. Ajá. Obviamente, ella no se esperaba esta situación, entonces, obviamente le está generando una situación de estrés porque su padre se tuvo que venir de Estados Unidos a atender la emergencia. Ajá. Y es todo un reajuste familiar. Ajá. Entonces, esa experiencia obviamente va a generar un estímulo, ajá, hacia toda la familia. Entonces, bueno, estos autores plantean hasta las situaciones placenteras de la vida van a ocasionar estrés. Ajá, hasta las situaciones placenteras, ¿no? Por ejemplo, no sé, si yo ahorita, no sé, por alguna razón me caso, evidentemente me va a ocasionar un estrés porque es un cambio en mi vida. Ajá, es un cambio en mi vida. Entonces, por ejemplo, ¿no? Que es un cambio positivo. Ajá, también, por ejemplo, el hecho de que nos asciendan,
ajá, nos asciendan de puesto o no sé, no sé, cualquier situación, ajá, aunque sea positiva, nos va a generar una situación de estrés. Ajá. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene que empezar a abrir el campo psíquico, así le llamamos, así le llamamos, ¿no? O sea, tenemos que abrir el campo psíquico. Ajá. Entonces, eso conlleva un cansancio mental y una dosis de estrés. Es algo así, no sé, por ejemplo, no sé si les ha pasado que de repente cuando llegamos a ir de viaje, aunque sea un trayecto corto, llegamos cansados. Ajá. Evidentemente, porque tenemos que, es una experiencia placentera, nos vamos hacia una experiencia placentera, pero el hecho del estrés, que si el avión, que si el camión, que si esto, ¿por qué? Porque obviamente nuestro cuerpo, ajá, y nuestra mente se está enfrentando a factores externos que están cambiando. Por eso es que llegamos cansados. Cuando empezó la pandemia, ajá, todos empezamos, o realmente, regularmente lo que manejábamos es, qué padre, ya voy a estar en la casa. Pero no sé si les pasó que los primeros meses la mayoría de las personas nos sentíamos muy cansados. Ajá, nos sentíamos muy cansados y uno decía, pero ¿por qué? ¿Por qué si estoy en la casa, no voy, no salgo, no tengo que andar liando con las situaciones del tránsito? Precisamente por esto, porque la mente tiene que abrir el espacio psíquico. Ajá, y eso lleva un cansancio mental. Ajá, entonces tenemos que estar preparados ante, aunque sea cualquier cambio, por mínimo que sea, que la mente se tiene que adaptar. Ajá, entonces, siendo generosos con nosotros mismos, tenemos que darnos el chance de descansar. Primero que todo, hacerlo consciente. ¿Cómo no voy a estar cansado? Pues si pasó esto, o sea, estar consciente, porque, a ver, ahorita se nos viene el cambio de que si vamos a regresar a precio. Yo creo que todos andamos en la línea. ¿Y vamos a regresar o no vamos a regresar? Y sí o no, o sea, andamos como que... Ajá, si regresamos, va a ser un cambio. Entonces, lo más natural va a ser que nos sintamos cansados las primeras semanas. Va a ser completamente natural. Porque la mente se está enfrentando a algo nuevo. Y más, si nos van a estar cambiando de que una clase presencial y otra en línea y que no sé, yo he escuchado cosas de que vamos a estar en clase presencial, pero a la vez también en Zoom y yo digo, Chihuahua, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, pues, bueno. Entonces, eso lleva que nuestra mente se tenga que adaptar. Ajá. Hay que tomar en cuenta que estas situaciones de estrés, si no las hacemos consciente y no nos damos el permiso de vivirla, por así llamarlo, nuestro sistema inmunológico se va a empezar a sentir deprimido, en el buen sentido, ajá, y entonces vamos a ser más vulnerables a una enfermedad. Que entonces, recuerden, ya cuando nuestro sistema inmune se está deprimiendo, ajá, entonces eso habla de que no estoy gestionando de buena manera el estrés. Entonces ya no es eustrés, ya es disestrés. Ya se giró para acá. Y la línea es muy sutil, como que tenemos que estar ahí como viendo que no me vaya yo para acá, que no me vaya yo para allá. Entonces, bueno, los acontecimientos positivos como casarse, tener hijos, casa nueva, una promoción de un trabajo. Estas situaciones felices también son estresantes, ajá, porque requieren un ajuste para el cambio, que muchos no supemos manejar adecuadamente, por lo cual nos enfermamos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Oiga, no sé cómo lo vean ustedes, pero creo yo que algo que genera mucho estrés en la pareja es, por ejemplo, las navidades, ¿no? Las navidades, el Día de las Madres, el 15 de septiembre, generan estrés, aunque son eventos positivos, generan estrés, ¿a poco no? Hijo, voy a ir con mi suegra. Y voy a chutar a la cuñada. Ajá, entonces, aunque pareciera algo positivo, no, ¿a poco no? ¿Vamos bien? Ujú. Predisponen el estrés. Bueno, me voy a adelantar.
¿Por qué es tan difícil? Ajá. Porque nos da miedo renunciar a algo que significa dolor en nuestra vida. Nuestra mente es nuestro principal saboteador. Ajá. Hay que ver los cambios como algo esencial y necesario en nuestra vida. Ujú. Vero. Rápidamente, y esto que estás mencionando relacionado con lo que comentaste hace un momento de estas situaciones familiares. Lo que Ujú. pasa es que también traemos esa idea ya muy fija de que todos tenemos que ir como muéganos. Al Día de las Madres todos un lado, todos otro lado. Entonces, de pronto cuando rompes ese esquema y dices, mira, vamos a evitarnos pleitos, ¿quieres ir? Ve, si no, vete tú con tu mamá, yo con la mía, todos tan felices como siempre. Y lo mismo en Navidad, o sea, y entonces cuando rompes eso, claro que hay quien te ve con cara de, ¿cómo hiciste eso? Pero bueno, de verdad, lo digo por experiencia, en los últimos años ha sido lo más sano que hemos hecho. O sea, de verdad, ¿quieres ir? Vamos, no quieres ir, no pasa nada y nadie se ofende y nadie hace pancho y nada. O sea, por ejemplo con los hijos, bueno, a ver, vamos a desayunar acá y si luego quieren ir acá y ya, pero el tener esas ideas tan preconcebidas de ciertas cosas, de que todos tenemos que, yo creo que sí nos genera mucho estrés. Es que en mi familia todas las navidades son en la casa de la abuelita y todas las navidades tenemos que cocinar tal cosa, como por... Y entonces cuando llegas a esos acuerdos, obviamente tú ya no te estresas, estresan otros, pero los involucrados inmediatos, la verdad es que digo, por experiencia fluye mucho mejor y te No, pues quitas esa carga extra. Sí, sí, la verdad sí. sí. Ya. Gracias, Vero. Y tus hijos felices, porque ya no ven el pleito de los padres. Pues, digo, no pasa nada. Y No. entonces, claro, sí los pones consciente de que, a ver, sí, sí hay que ir a ver a la abuelita, pero miren, ¿qué les parece si en la mañana desayunamos con una y ya después con la otra? Y si el papá quiere ir, va, y si no quiere ir, no pasa nada. Y entonces si el papá se queda viendo la tele un rato y es feliz, pues qué padre. Y entonces también hacer que las mamás y todo, o sea, todo este proceso, ¿no? Sea como fluido para todos. A veces es bien complicado que las generaciones que traen todas estas eh, prácticas se sumen, ¿no? Y lo acepten, pero a ver, pues no pasa nada, no vamos a comer el 10 de mayo, vamos el 11, hay menos gente, digo, cuando salías, ¿no? Ujú. No pasa nada hay familias, por ejemplo, que yo sé que para evitarse esos pleitos, comemos el 23 con unos y todos están felices y otro día, y ya. Ujú. Ahora con este asunto de la pandemia, no sé, yo creo que muchos de aquí lo hicimos, pues decidimos quedarnos en nuestra casa con nuestra familia inmediata, Sí. ¿no? Hubo familias que seguramente la mamá, la abuelita dijo así como, ¿cómo? Pues sí, por seguridad de todos nos vamos a quedar como los 4 o los 5 o los que sean, ¿no? Ujú. Y algunos lo entendieron, otros no, pero de algún modo, bueno, era como lo más sano para todos. Ujú. Entonces, y es cambiar ese paradigma que en un momento a lo mejor sí te estresó, pero dijiste, bueno, pues la cosa está así, agarra al toro por los cuernos y ni modo, ¿no? Vamos a tratar de que sea padre. A lo mejor alguien la quiso pasar en pijama toda su vida y se dio la posibilidad de que fuera en pijama. Ujú. Otras familias de 3, 4 pusieron su mesa maravillosa y se la pasaron bien. O sea, pero es esa accesibilidad de cambiar esa estrategia o esa dinámica de siempre Así es. y no pasa nada, ¿no? Ujú. ¿No? No, y fíjense qué curioso porque pues es de alguna manera, es como ir rompiendo las lealtades familiares. Les voy a subir un documento por ahí en la plataforma que habla precisamente de las grandes problemáticas que no se hablan en la familia, todos callados. Y una tiene que ver con las lealtades familiares. Son 2 hojas, pero yo considero el documento fuerte, porque habla de cómo romper lo que traemos como familia que ya no nos funciona. No, no, no digas nada, pero el abuelo tiene hijos por ahí.
cómo esos secretos familiares afectan tanto a todo el núcleo familiar, porque las historias se repiten. Ajá, entonces habla también mucho este documento de lo que nos dice Vero, de lo muégano, ajá, de las familias muégano. Y lo que amalgama ese muégano son las lealtades familiares. Entonces, muchas veces, como estas lealtades familiares son inconscientes, por eso luego de repente no entendemos por qué me va mal económicamente, por qué no tengo pareja, porque estamos en muchas ocasiones, la mayoría, siéndole leales a nuestro núcleo familiar. Mi madre decía, es que hay que ser mujer de un solo hombre. O sea, ella, ¿verdad? O sea, ella le funcionó. Bueno, y no sé, yo creo que no le funcionó tanto. Aunque ya echándome un clavado, yo creo que eso nada más me decía, pero yo creo que ella no lo cumplió del todo. Ajá. Entonces, son estas lealtades familiares que no nos ayudan a crecer como personas. Fíjense, por ejemplo, el doctor Víctor Frank tiene por ahí, dentro de sus libros, de su obra, tiene estudiado el por qué en Navidad la gente se deprime tanto. Es cuando yo más chamba tengo, porque la gente se deprime en Navidad. ¿Y por qué? Porque son épocas que se nos han vendido como las épocas del amor y paz. Entonces, en nuestra fantasía pensamos que en esos momentos, ajá, todos nuestros conflictos se van a solucionar. ¿Y pues qué creen? Que no. Ajá, es como cuando el año pasado, ¿no? Pensábamos que ya para entrar al 2021 ya no iba a haber pandemia. No, hombre, pues estaba con toda su furia. Ahorita que dice Vero, ¿no? No, es que la pandemia, yo el 24 me la pasé con COVID, 24 pues o sea, yo empecé como por el 20 pico, Año Nuevo, Navidad, me la pasé con COVID y mis hijas también, y entonces aquí estuvimos encerradas las tres y mi perro. Ajá. Entonces, nos llegan a deprimir mucho estas ideas preconcebidas que tenemos de la Navidad, porque aparte pensamos, si me reúno en el núcleo familiar, todos los problemas que tenemos se van a solucionar, y no es cierto, porque llega el compadre, oye, güey, me debes. Oye, me está diciendo mi hija, y entonces son fechas mucho, mucho, muy idealizadas, y por eso es que son altas generadoras de estrés. Ajá, entonces lo que se está promoviendo es que cada quien tenga la libertad, ajá, de decidir con quién estar, como lo maneja, como lo plantea Vero, ¿no? Tú allá, yo acá, y pues a ver, ¿no? ¿Vamos bien? Ujú. Entonces, bueno, aquí los cambios, ¿no? Que aquí es lo que estamos viendo, los cambios que son esenciales para nuestra vida, y entonces fíjense, dentro de nuestras herramientas que vamos a revisar para allá, para la última unidad, vamos a empezar a ver cómo hacemos uso de la ecuanimidad. Ajá, cómo empezar a hacer uso o a fortalecer nuestra semilla de la ecuanimidad. Y bajo este modelo, que es la terapia de la compasión, centrada en la compasión, así se llama el material que les voy a compartir, nos habla de que tenemos que tener la capacidad de ajustarnos a los cambios. Hay que fortalecer la semilla de la ecuanimidad para saberme yo manejar con los diferentes altibajos de la vida. Ajá. Evidentemente, con todo su despliegue de emocionalidades, de esto. Uh-huh. Y aquí también me gustaría tocar el siguiente punto. A veces somos tan estables en lo inestable. Somos estables en lo inestable. O sea, situaciones que podemos vivir que pueden llegar a ser ya muy desagradables, muy lastimosas, pero ya agarraron estabilidad. A eso me refiero con lo estabilidad en lo inestable. Entonces yo creo que sería importante que hiciéramos consciente qué experiencias de vida podemos tener que realmente son inestables. Y ya me acostumbré a esa inestabilidad y ya lo hice estable. Ajá. Cuando la mente empieza a darse cuenta de que si un cambio se avecina, tu misma mente puede ser el principal saboteador.
Porque obviamente recuerden que la función de nuestra mente no es que seas feliz ni que te sientas amado. La mente de tu cerebro es estar alerta. Esa es su función. Ajá, entonces obviamente la mente siente un cambio y dice, ay no, por qué nos vamos a mover si con el chincho estoy re a gusto? Sí, me grita un montón, pero aplicamos la de más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Ayer una señora le digo, ay, estás aplicando la del viejo conocido que nuevo por conocer. Me dice, pues sí, no, pues estoy a gusto, pues va a seguir con su esposa. Pues sí, pues hay estabilidad en lo inestable, ¿sí? ¿Vamos bien? Y pues así se van sumando nuestras dosis de estrés. Ajá. Las personas optimistas son verdaderos artistas en afrontar los cambios. Saben que tienen derecho a cambiar su manera de pensar y de actuar hasta que consigan lo que es verdaderamente importante para ellos. Ajá. Ven los cambios como un reto positivo, no como una amenaza. No, yo lo manejo así, ¿no? ¿Ahora qué se te ofrece, vida? O sea, a ver, ahora qué hay que hacer. A ver, ¿ahora qué? Ahora, ¿qué hay que hacer? Pero ver las cosas como un reto. Al menos yo desde mi vocabulario, yo quité la palabra problema, porque si yo empiezo, es que tengo un problema. O sea, ya de decir es que tengo un problema, ya se me ocasionó una situación desagradable. Entonces, no, o sea, es la situación por la que estoy atravesando. Qué diferente decir, es que tengo un problema, a decir, es la situación por la que estoy atravesando, porque para empezar, si yo lo pongo como que estoy atravesando, le estoy dando un fin. Ya no lo veo como un problema, sino pues es una situación que estoy atravesando, pues si traigo broncas en el banco, por ejemplo. Ujú. Hay que tener muy medido nuestro nivel de optimismo. Ajá, porque nuestro optimismo no puede ser un optimismo falso. Hay muchas personas que de repente caen en el optimismo falso, que es algo así como un poder divino va a llegar y me va a ayudar. Sí, pero acciona. Sí, pero acciona. Está padre que confíes en Dios, está padre, pero Dios es acción. Yo siempre les digo es que Dios es verbo, no sustantivo. Arjona. Ajá, ajá, muévete, porque Dios dice, muévete, que yo te ayudaré, y todos se lo dejan a la gloria de Dios. Por ejemplo, ¿no? Que se vio mucho en la pandemia, no, pues es que Dios me cuida, sí, pero cuídate tú también. Ajá, ahí hablamos de un optimismo falso y hay que tener cuidado, porque muchas, sobre todo los jóvenes, se manejan mucho en el optimismo falso por su edad. Ajá, ¿vamos bien? Ahora, vamos a darle aquí un repaso a esto, porque bueno, estos autores nos manejan, y bueno, es real, los diferentes tipos de crisis que llegamos a ver y que necesitamos ir haciendo conscientes el nivel de estrés que nos pueden generar. Uh-huh. Primero que todo, me gustaría tomar qué es una crisis. Se sienten re feo, pero ¿qué es una crisis? Cuando las cosas salen de control. Ajá, las cosas se salen de control. Atla. Ay, no te escucho. Ahí, a ver. No te escucho, mi Atla. ¿Me oyes? ¿Ya me oyes? Ya. Como que pareciera que todo lo que tu entorno estuviera mal, en contra tuya. Ajá. Muy cargada, todo. Todo el entorno se ve como cargado. Así es. Ajá, Lolita. Cuando precisamente esta estabilidad se quita. Entonces todo se está moviendo y no tienes este piso que según tú siempre tienes, ¿no? O que te sientes seguro. Ajá. Las crisis, es un reajuste psíquico, nos requiere un reajuste psíquico. Es algo así como si ahorita nos hablara Didepa y entraran a la sesión y nos dijeran, mañana todos en presencial, si no, no tienen su constancia. Wow.
Ajá, y todos, Como que, ¿por qué? O sea, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué? O sea, yo tengo que ir hasta allá, o sea, me voy a tener que levantar a las 5, o sea, no. Ajá, entonces, una crisis es una desorganización psíquica, es una desorganización psíquica. Y como tal, lo que tengo que hacer es volverme a organizar, es volverme a organizar. El punto es que me puedo reajustar de dos formas. De que me voy a reajustar, me voy a reajustar, porque así es la vida. O te reajustas o te reajustas. Ajá, que si lo vemos en otros términos sería pues la famosa homeostasis. Ajá. Te vas a reajustar. El punto es cómo te vas a ajustar. ¿De manera sana o de manera neurótica? Por ejemplo, Didepa me puede decir, mañana todos en presencial y yo en un ajuste neurótico puedo decir, pues no, ya no cumplo. Ya, ya no, me queda re lejos. Bueno, ahí me Didepa me queda 4 cuadras. Pero no, o sea, ¿cómo crees? No, ya no voy. Oye, pero vas a perder tu grupo. Es un ajuste neurótico. ¿Me estoy ajustando? Sí. ¿Neurótico? Sí. ¿Va a pasar algo? Sí. Porque a veces también como humanos tendemos a decir, no, no pasa nada. No, sí pasa. No, 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 no pasa nada. No, 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 no. Sí pasa. Ajá. Entonces, en ese reajuste, yo tengo que ver qué voy a hacer, cómo me voy a ajustar, y ya ahí hay estrés. El punto es cómo lo voy a hacer, si lo voy a hacer eustrés o disestrés. Ajá. Entonces, mañana nos vamos a echar un clavado para empezar a ver las diferentes tipos de crisis que hay, para que podamos hacer consciente las que tengo hoy. Hoy. Y también hacer consciente si el ajuste que estoy haciendo es un ajuste sano, es un ajuste neurótico, y si lo estoy manejando con eustrés o con disestrés. Ajá. Ahora, por nuestra misma calidad humana, todos vamos a salir con un montón de cosas. Entonces no se asusten. Ujú. ¿Dudas? Atla, mande. Oye, ¿sí se pudo ver lo de la plataforma o todavía no, no está este asunto de las actividades? Es que no me... Mandé yo el reporte, Ajá. pero no me dijeron nada. Ah, La- ok. o Porque sea, la no, verdad es que sí, ¿no? no pude, ¿Cómo estás tú, Atla? no pude hacer, no pude bajar esa actividad. No pude, me salen otras cosas. Entonces ¿Cuál no es la sé. que no puedes bajar? La primera, ¿La de compromiso? sí, ¿Las demás sí? o sea, pude bajar nada más la segunda, o sea, la instrucción, pero la primera no. O sea, sigue sin manejarse nada, sigue sin salir nada. Ahorita paso el reporte. De todos modos, te voy a pedir un favor, Atla. Mándale un mensaje a tu coordinador y dile que estás teniendo problema con la plataforma. Ah, perfecto. Ok, Ajá. sí, Para que me ayudes a reforzar por allá. ¿Va? ok, perfecto. Gracias. Voy a tomar la lista. Espérenme, déjenme meterme a la plataforma. ¿No les pasa que entre el DIDEPA, el SEDUCA, el SIDEB, el SECONLI, eso es estresante? Ay,
Listo, les comparto pantalla para que vayamos checando quiénes estamos, por favor. Va, empezamos. No se estresen por lo de posible baja de faltas, todavía estamos en tiempos. Vale. Perdónenme, me metí mal. Es que ya es sesión 3, Gaby, y le diste a la 2. No, me Por metí, eso ya- me metí a pensamiento flexible. Ah, no, pues Por no. eso no salió. Ajá. Déjeme dejar de compartir para volverlo a resetear. Listo, ahí les va. Sale sesión 2, pero no se apuren porque solo tengo 8 accesos y son 10 días. Por eso sale acceso 2. Ajá. Jessie, Alejandra, Yendo. Buenos días. ¿andas, Jessie? Perfecto. Marisol, grabando la sesión. Presente. Perfecto. Ana Becerril. ¿No está? Lolita Campuzano, ahí está. ¿Más? Presente. Perfecto. Mariana Castañeda. Presente, aquí estoy. Perfecto. Lau Castorena. Ale Cerecero. Presente. Perfecto. Raquel, ahí está. Maestra Ernestina. Presente, buen día. Buenos días. Atla, aquí estás. Maestro Juan Edgar. Maestro Sergio, aquí está. El maestro Paco Olín, ahí estaba también. Presente. Perfecto. Vero, también está. Magali, ahí está. Aquí, Vero. Gaby. Sí. Lupita también está. Presente. Perfecto. La maestra Luz. Doctor Marcos, aquí está. Presente, Gaby. Gracias. No te preocupes, ya listo, Marcos. Martita Mora. Carla Nava. Presente. Perfecto. Ale Pedrosa. Presente. Ricardo. El maestro Pedro Noé. El maestro Alfredo. Dijo que se iba a desconectar. Presente. ¿Alfredo? Sí. Sí, presente. No se preocupe, maestro, todo bien. José Alberto. Sandy Telles. Clau Vázquez. Y la Presente, maestra. Presente, ¿Clau? perdón. ¿Claudia? Sí, Claudia Soledad, sí. Perfecto. Y Adela. Sí, presente. ¿Listo?
Listo. Entonces nos reunimos mañana. ¿Les parece bien? Ajá. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Gracias. Que Gracias. podamos Gracias. Yeah. Hasta luego, gracias. que estén bien. Bye.